Hola, what's happening? No cap in my caption. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que nos estén escuchando. De vuelta en Habitación 612, ¿cómo están? Bueno, vamos a estar haciendo un nuevo programa con mi compañera María Sol y con Martu, ahora también parte del staff de El Cuelgue. Vamos a estar hablando sobre la ONU otra vez, pero ahora más en específico sobre lo que fue dentro del colegio, sobre lo que fueron las menciones, quiénes ganaron, qué países se destacaron, un poquito ver cómo fue el desempeño y contándoles un poquito de eso. Primero, para empezar, vamos a definir, para el que no escuchó el último programa, qué es, cómo es, cuándo arrancó. Bueno, les contamos que la otra vez no lo habíamos dicho, que el modelo de Naciones Unidas en el colegio empezó hace aproximadamente 21 años, ¿sí? Este era el modelo número 19, pero lo que pasó fue que 2 años por la pandemia se cortó. En 2020 y 2021 no se hizo, claramente en 2020 estamos en pandemia y 2021 saliendo de la pandemia, todavía no estaban las medidas dadas para que se pueda realizar el proyecto, que involucra un montón de gente y un montón de espacios, entonces, nada, con las medidas que ya todos conocemos, no se pudo realizar. Entonces tuvimos que pasar esos 2 años sin ONU, pero por la iniciativa de un alumno, en 2022 se recuperó el proyecto. Bueno, eso que les decía, es el si no me equivoco, ¿cómo se dice? El 19º modelo, el que se hizo este año 2024. ¿Qué es? Bueno, el modelo de Naciones Unidas simula ser, justamente, como bien dice el nombre, un modelo, ¿sí? Simula ser lo que sería una cumbre de Naciones Unidas con alumnos que son parte de las delegaciones, que se juntan según como ellos quieren, en algunos casos son obligados por sus profesores, pero se juntan para formar delegaciones y países que les da el colegio, digamos, sí. Bueno, la modalidad ya la habíamos explicado, pero muy brevemente. Hay 7 órganos en el modelo del colegio, entre los que están las 2 asambleas, que cada una tiene un tópico a tratar, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales, que es donde va el embajador y se encarga de hacer, justamente como bien dice su nombre, tratados internacionales, negociar con otros países, diplomacia y demás. Bueno, ¿cómo fue la ONU en el colegio, no? Todas estas cosas que ya las habíamos explicado, pero ¿cómo fue? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se dio? Yo creo que este año tuvo una organización mucho mejor, ¿no?, que otros años. Este año se vieron también todos los países o todas las delegaciones mucho como más involucradas. O sea, el año pasado capaz no tanto y como que vos veías a todos estaban re comprometidos. Dentro de todo había bastantes con cosas como de representación cultural o fotos en la mesa o distintas cosas que, o sea, como que te dabas cuenta que había más compromiso. Bueno, recordemos que en la ONU se ganan estas menciones que son como reconocimientos, ¿no? A cada delegación y al compromiso que le ponen al proyecto para que salga de la mejor manera. Y se notó en muchas delegaciones que se pusieron mucho compromiso en el tema de la representación cultural. Así fue con Japón, así fue en parte un poco con Argelia, con Francia también. Algunas cosas breves, por ahí pocas. China también tenía su representación en la mesa, pero variando según los países, ¿no? Algunos tenían más, otros menos, pero sí se notaba que había una representación cultural presente que más o menos representaba a los países que estaban siendo parte, ¿no? Por ejemplo, la representación cultural puede ir desde la vestimenta de los propios delegados hasta lo que tienen encima de la mesa, que es lo que ven las demás delegaciones. No sé, puede ser un cuadro con el primer ministro, una bandera, no sé, si hizo Japón, una bandera de Japón, una bandera de Estados Unidos. Tenían, por ejemplo, la delegación de Estados Unidos tenía colgada enfrente de su mesa una bandera de Estados Unidos. Y distintas cosas, general, sí. Como para llamar la atención. Sí, la delegación de Argelia, por ejemplo, también vino muy luqueada. Muy luqueada, representada con estos tipos de pañuelos árabes, ¿no? Que no son exactamente hijabs, no sé el nombre técnico, pero estos pañuelos así que usan los argelinos. Así que vinieron muy luqueados y eso también te da una predisposición distinta, porque ya te muestra como con más seriedad el proyecto, como que estás más metido, más comprometido.
al fin y Sí, al o cabo. sea, como que capaz intimida un poquito más, como decís, mirá, este se lo tomó re en serio. Es un vivido, o sea, cuidadito. Bueno, Japón, por ejemplo, estaban todos muy bien luqueados, y Argelia fueron los dos que ganaron mención a representación cultural. Y bueno, en esto de las menciones que hablamos, no solamente están las menciones a la representación cultural, esto es como un vistazo a ver, siempre en representación cultural, perdón, suele verse, los países árabes suele destacarse, porque quizás es mucho más fácil destacar porque te pones un pañuelo en la cabeza, una gomita de pelo y ya sos árabe. Sí, hay otros países capaz que no tienen tanta representación cultural como para hacer en la parte de vestimenta, como por ejemplo, no sé, países como Malta, que decís, Sí, mucho no hay. o más sencillo, quizás un país como Estados Unidos, ¿qué puedes hacer? Ponerte un sobre todo y un portafolio, no mucho más, ¿me entendés? Pero sí, países como Rusia, países como China, como Japón, bueno, como los países árabes claramente, India, son países que tienen mayor posibilidad en la representación cultural. Pero otra vez, como decíamos, la representación cultural no va únicamente desde el lado de cómo se visten los delegados, también va En la manera de actuar, de hablar, de presentarse, las cosas que hay sobre la mesa. si hablan el idioma o no. De hecho, yo recuerdo en modelos pasados que, por ejemplo, la delegación de China agradecía che, que significa muchas gracias. Creo que sí, en chino. Entonces, puede estar en el discurso también la representación cultural, puede estar en la manera de hablar. Japón, otra vez, en el discurso, por ejemplo, hablaba sobre sus valores, los valores de su sociedad. Entonces significa que esas personas entendieron e intentaron representar la manera de los japoneses de ver el mundo. Entonces también eso es representación cultural. No sé, también puede ir desde la vestimenta hasta lo que uno tiene encima de la mesa, que es lo que los demás ven. Y después las menciones, lo que también destacan es, por ejemplo, en otros casos, cómo se movió ese país en su grupo regional. Recordemos que, como ya habíamos dicho en el programa anterior, en un momento dado, las asambleas se dividen en grupos regionales. Es decir, los países asiáticos van por un lado, los países europeos por otro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estos países? Bueno, tienen que intentar destacar, intentar meter su anteproyecto, intentar meter su manera de... El anteproyecto es una resolución al problema que está planteado, no en el tópico. Y entonces ellos van a querer imponer su solución sobre la de los demás. Ahí tenés que jugar con diplomas, intentar ganarte los avales, las firmas, intentar conseguírtelos y crear un anteproyecto pulenta, digamos, para que los demás te lo firmen o adhieran. En esto, por ejemplo, no sé, en grupo asiático recuerdo que China se destacó porque pudo meter su anteproyecto. Generalmente la mención destacada a grupo regional, a país destacado en grupo regional, no sé, asiático, va a ir al país que pudo meter un anteproyecto. Siempre esas personas se destacaron. China fue el caso. Estados Unidos, en el caso del grupo regional europeo, porque Estados Unidos forma parte del grupo regional europeo, no sé, habría que ver ahí qué onda los que lo organizan, pero como, no sé, se ve que les da cosa meterlo con América, los meten con Europa. Ganó Estados Unidos también, mención destacada a país destacado en grupo regional europeo y otros, se llama el grupo. Otras menciones también que se dan son como embajador destacado o como qué embajador se resolvió mejor en Consejo de Seguridad. Sí. Consejo de Seguridad, recordemos que trata las problemáticas globales bélicas, ¿sí? O sea, guerras, para hacerlo más simple. El tema de la guerra de Ucrania se trataba ahora, el tema de la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el Consejo de Seguridad llama al embajador de determinado país a participar. Esto se hace porque en Consejo de Seguridad solamente participan 15 países, que bueno, son los 5 de los ganadores como de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, sí. Y otros 10 que se adhieren, tipo van 2 años y después solo duran 2 años en el Consejo de Seguridad. Por eso, capaz para tratar tema Ucrania, y Ucrania no está en el Consejo de Seguridad, se llama al embajador para que represente a su país y decidir qué medidas tomar adelante de él. Claro, cuando un país, recordemos esto que nos decía recién Mari, ¿no? Generalmente no. En la ONU, los únicos 5 países que se mantienen firmes con una delegación en Consejo de Seguridad son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Rusia. Estos países
también por el tema del tratado de no proliferación, con la creación de la bomba nuclear, firmaron este acuerdo de que ellos siempre van a estar presentes en el tema de resolución del Consejo de Seguridad para las problemáticas mundiales, cosa de que si a alguno no le gusta, tiene capacidad de veto y no terminamos en una guerra nuclear, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que se intenta es eso, que terminemos todos contentos para que no haya una tercera guerra mundial. Después, el resto de países, sí, porque recordemos que el Consejo de Seguridad se conforma por 15 países, los otros 10 países son rotativos y cambian cada 2 años, si no me equivoco. 2 años, me confirman acá de cucaracha. Entonces, cuando un país se necesita una delegación de tal país porque está en juego, se está discutiendo sobre ese país y se necesita a una delegación de ese país que no en ese momento no forma parte del Consejo de Seguridad, entonces se llama al embajador que viene en representación de su país a defenderlo en el Consejo de Seguridad. Recordemos que el embajador, la tarea del embajador es otra, pero puede ser llamado por el Consejo de Seguridad para defender básicamente su país. Bueno, este año las menciones que se ganaron en embajador destacados, una fue para Japón, otra fue para China y no me acuerdo bien el país. Palestina. Palestina fue llamado al Consejo de Seguridad, por esto que decíamos recién, para que se defienda sobre el tema de la Franja de Gaza. También fue llamada la embajadora de Israel, que tampoco consta con Consejo de Seguridad, pero las autoridades vieron mejor al embajador de Palestina y se llevó una mención. Recordemos igualmente que las menciones es lo que tenga en consideración la presidencia, o sea, no es la palabra absoluta. Muchas veces no terminan siendo quizás lo más justas posible. También hay una cosa de que recordemos que en la presidencia somos alumnos de quinto. También. Es decir, si mi mejor amigo es presidencia, seguramente me va a dar mayor la palabra o me va a dar alguna mención. Eso puede pasar. Por eso yo creo que con lo que hay que quedarse, que de hecho en las capacitaciones te lo dicen, es que vos sabés que está todo corrupto, que puede llegar a pasar esto. No hay que concentrarse en conseguir la mención. Hay que concentrarse en buscar un desarrollo personal en el proyecto, en buscar con qué quedarse, agarrarse de algo, no sé, sentirte orgulloso de lo que hiciste, realmente dejarlo todo. Cosa de que, de hecho, a nosotros nos pasó cuando participamos, que como lo habíamos dejado absolutamente todo, yo les dije a mi delegación, y acá hago un paréntesis, no me importa si nos dan o no nos dan mención. Nosotros la rompimos toda. Después finalmente terminamos ganando 3 menciones, pero dejamos todo. Y yo creo que ese es el aim. Ahí hay donde hay que apuntar, ¿no? Esa es la puntería. Es buscar el desarrollo del grupo, entender, ponerse de acuerdo, comprometerse como delegación y afrontar tremendo proyecto que lleva un montón de preparación y lleva un montón de ganas y de voluntad que tenés que ponerle, porque si no, no sale, porque son horas extra, porque tenés que coordinar el colegio y toda tu vida y a la vez todo lo de la ONU, que no es poco. Entonces... Sí, mayormente el modelo de la ONU lo que tiene es que se hace cerca de las fechas de los parciales o bueno, de los PIAs. Entonces a nosotros nos pasó que teníamos la ONU y la semana siguiente ya teníamos como 4 o 5 pruebas y dijimos, es un montón. Encima porque eso. Entre que estudio para las pruebas, se me va a mezclar las cosas de matemática, Aristóteles, filosofía, lo que vos quieras con Japón. Claro, sí, cuando vos querés terminar, o sea, vos sabés que cuando vas a empezar con la ONU vas a tener unas 4 semanas más o menos en las que no vas a parar. Porque primero vas a tener que meterle un doble esfuerzo para terminar de aprobar las últimas pruebas antes de los parciales, más todo lo que estás haciendo de la ONU. Y ni bien terminas de la ONU, te empiezan los parciales. En años pasados esto estaba peor organizado y de hecho la ONU era en medio de la semana de parciales, con lo cual era una cosa desastrosa, porque primero entorpecía al proyecto, porque mucha gente no podía preparar muchas cosas, porque tenía que dedicarle tiempo al colegio. Más toda tu vida, ¿no? Que eso suma y eso gasta también. Y después lo que pasaba era que al tener el proyecto ahí en el medio, era como que vos venías estudiando y de repente te cortaba la ONU y de repente seguías con los parciales. Era como todo muy mezclado, muy, no sé. Sí, fue mucho más un lío el año pasado porque la verdad que no sabías qué hacer. Era como, ¿qué hago? Estudio, me pongo para la ONU. Pero si me pongo para la ONU, pues tengo que estudiar más encima, que siempre siguen mandando tareas o cosas extra que decís, baja 2 cambios por favor porque no me da. Wow, take it easy. Sí, es realmente es agotador. Acá de control me están diciendo también que es agotador, ¿no? Hay que tener, lo que les digo, una voluntad para hacerlo. O sea, yo, por ejemplo,
y acá otra vez hago paréntesis, porque si no, después se me quejan del público que hablo mucho de mí. Yo tuve que poner un montón de tiempo extra, que quizás sería tiempo libre o tiempo de descanso, gastarlo en esto porque quiero que salga bien y porque me interesa de verdad. Entonces, obviamente, como en cualquier proyecto educativo, hay gente que se lo toma más en serio y gente que no tanto. Mismo por eso hay cursos que son obligatorios. Por ejemplo, yo sé que en terceros sociales, tercero comu, es obligatorio hacer la ONU. Entonces ahí tenés variedad de gente que va porque le sirve para aprobar la materia. O tenés gente que sí va porque le gusta y porque por más que no sea obligatorio se hubiese notado igual. Claro, y sí, también gente, yo por ejemplo me acuerdo que hablaba con el embajador de Mauritania y me decía, sí, a mí me gustan, me mandaron obligatoriamente, pero igual a mí me gusta, así que no lo siento como una carga. Entonces tenés todos los polos, ¿no? Digamos. Gente comprometida, pero que va porque la obligan, gente no tan comprometida, pero que va igualmente porque la obligan, y gente que quizás ni la obligan a ir, pero les gusta tanto el proyecto y motiva tanto, que también eso es raro, no sé cómo genera tanta motivación. O sea, es realmente un caso a tratar, yo creo, porque es un proyecto académico que en muchos alumnos genera una motivación. Yo he visto compañeros míos que en su vida estudiaron y con esto se pongan a estudiar. Me parece increíble que lo genere, porque recordemos que es un proyecto educativo y que siga generando esta motivación. Es una cosa que no sé, realmente no es entendible. Bueno, no sé, este proyecto genera una motivación en la gente, en los alumnos, en los chicos, por lo menos en nuestro colegio, pero se ven en todos los modelos. A mí me pasó que este año vi mucho más compromiso que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado había gente que ni había llevado carteles, ni tenía discursos, ni tenía absolutamente nada. Y al menos con la mayoría de personas con las que hablabas, tenían todo su cartel, todo su discurso, todas cosas preparadas. Comprometidas, entendían la posición del país, porque otra cosa es tener en claro también la ideología del país y tratar de ser fidedigno a lo que respeta su país. Es decir, si vos sos China, no podés estar planteando tratados en los que, no sé, le das libertad de comercio a Estados Unidos, ¿me entendés? Vos tenés que ser más o menos ideológicamente par, por más que vos personalmente no estés de acuerdo. Vos pasas a ser un delegado de China, un delegado de Japón, un delegado de Estados Unidos, del país que fueras, y tenés que representar sus intereses. Entonces tenés que estar de acuerdo con el gobierno y tenés que defender al gobierno que está en el poder en ese momento y defender las ideologías que defiende ese gobierno en ese país. Bueno, mismo me acuerdo que en otros años, la verdad que no sé bien en qué modelo, pero el tópico sorpresa, que bueno, mayormente son cosas que pueden llegar a tener algo que en la realidad, pero mayormente no. Bueno, y un año había sido que había vuelto el fascismo. Claro, tratemos un segundo. El tópico sorpresa es, otra vez, en Consejo de Seguridad, es estos 3 tópicos que decimos que trata el Consejo de Seguridad, que son conflictos bélicos. Generalmente se da como que en las sesiones de la ONU pasa una problemática global y de repente se plantea otro tópico más que los delegados tienen que resolver sobre el momento, sin tener nada preparado. Entonces, improvisando. Un tópico que muchas veces es inventado, pero es así, por eso es tópico sorpresa, ¿sí? Se da durante las sesiones de la ONU. Ahora sí, te dejo seguir. Bueno, nada, que el tópico sorpresa había sido el fascismo y vos decís, ¿cómo defiendo el fascismo? O sea, que es algo indefendible y ¿qué hago? ¿Qué digo? Claro. Y según el país que te toca, tenés una posición u otra y tenés que ponerte de ese lado. Realmente vos tenés que comprarte el papel, sos como una especie de actor o actriz y tenés que defender ese país a muerte, o sea, como sea, ¿sí? ¿Alguna mención más? Nos quedaron, bueno, las menciones de los embajadores. Tenés mención de embajador en cumbre, que es la parte de discursos, la parte de defensa de interpelaciones, etcétera, etcétera. Y la parte de embajador también en sala de tratados internacionales, que es justamente donde se firman los tratados internacionales, donde se hacen los convenios con otros países. La prensa tuvo mucha participación también, porque recordemos que en nuestro colegio, los chicos de quinto comunicaciones hacen la cobertura del evento, y cuarto también algunas chicas empiezan a participar y empiezan a meterse para el próximo año. Estamos acá con Martu, como dije al principio del programa, que nos va a estar contando cómo fue la prensa, si hubo muchas diferencias con el año pasado. Ella también estuvo participando siendo cuarto, así que nada, nos va a contar qué diferencias vio. Sí, yo estuve los 2 años
Y la diferencia que yo sentí y que vi es que este año posta estaban muy comprometidos y era muy difícil. Nosotros siempre en prensa, ya de años anteriores, hacemos como un video de bloopers cuando se terminan los 2 días. Y, Para relajar, para calmar el claro, como ambiente. para cerrar bien el ciclo. Sí. Y pasa que estaban tan comprometidos que todos estaban pendientes a las cámaras también, a cómo salir. O sea, ya estaban pensando que va a haber un video blooper y que van a salir mal. Entonces era muy difícil hacer bloopers porque estaban todos pendientes a que lo estén grabando. O algunos estaban muy enganchados a lo que estaban... Muy concentrados en lo que muy hacían. concentrados. Entonces era muy difícil y nos costó mucho. Tuvimos que buscar muchos los 2 días. A diferencia del año pasado es que la gente se dormía. Porque es lo que dijo María antes, iban por compromiso porque los iban obligados, los de tercero. Entonces muchísimos se dormían, se sacaban los zapatos en el medio de los discursos, todo. Entonces nada, ahí buscabas más cosas como para poner en el video de bloopers, pero este año estaba más difícil porque no había Bueno, contenido. De hecho, la gran protagonista de todos los videos de bloopers, Sabri Romoli, de Quinto de Coa, que sale durmiéndose en todos los bloopers de todos los años. De hecho, creo que lo sabe todo. Todos los bloopers los sabe Sabri. Es una cosa de loco. Pero bueno, sí, la prensa también no solamente hace... Video blooper. Video blooper. bloopers, sino también video institucional, Claro, que se sube a la cuenta del colegio. que sube la cuenta del colegio. Y ahí fotos. salimos todos en formas, todo. Ese fue más fácil hacerlo, ¿no? Sí, ese sí. Claro. Ese sí, porque este año por lo menos estaban todos, como te digo, mucho más concentrados y... No, inclusive se los veía serios a los chicos que iban obligados en la mayoría de los casos. Había casos y casos, ¿no? Muchos casos no estaban muy comprometidos. Había gente que se ponía a jugar al Brawl Stars, ¿me entendés? En medio de las sesiones. Claro. Pero tenías casos y casos. Muchas de las personas que estaban siendo obligadas, por lo menos estaban serias, sin faltar el respeto. Bueno, pero eso es lo que es la diferencia del año pasado. El año pasado como que no le importaba nada y iban obligados y bueno, ya está. Pongo mi país y ya estoy sentado donde tengo que cumplir. Pero este año no, este año aunque vayan obligados se comprometieron muchísimo los de tercero. Los de tercero me sorprendieron mucho que estaban muy comprometidos, más que muchos de quinto Mirá. o de cuarto. Y sí. Sí, hagamos una aclaración que nos olvidamos de decir, que este proyecto empieza a partir de tercero, es decir, los chicos de primero y Claro. segundo no hacen el modelo. A partir del tercer año se puede empezar a inscribir para el modelo, ¿sí? Las delegaciones no tienen que estar estrictamente formadas todas por chicos de tercero, todas por chicos de cuarto. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, Japón, éramos 5 chicos de quinto, 2 chicas de cuarto, un chico de cuarto. O sea, estábamos menguados, hay de todo, hay de todo. Eso es encontrar tu delegación y formarla. Además, la prensa también hizo unos videos por ahí más informales para cuenta de El Cuelgue también, para cuentas así, que grabaron los grabamos. outfits de la gente, todo eso, Sí, ¿no? Contame un Ping poco. pong. Grabamos ping-pong, a diferencia del año pasado también. El año pasado grabaron un video de outfits que pasaban por la alfombra roja. Este año hubo ping-pong con las delegaciones, con la presidencia, que tenían que decir, no sé, cuál es el mejor outfit que les guste, cuál es la delegación que capaz que está como más comprometida. Y nada, me pareció bueno porque fue original, no fue repetir lo mismo del año pasado. Sí. Sí, como un ping pong, algo más dinámico, Claro. más corto, para que no Sí. se haga tedioso. También. Entonces, nada. Buscaron gente de varias delegaciones. Sí, buscamos también a la presidencia, buscamos a secretarios generales, buscamos de todo un poco para que haya una variación. Muy bien, bueno, eso también demuestra lo que tiene el proyecto. No solamente es la gente que va obligada o que va comprometida dentro de la ONU, sino también dentro de las delegaciones, quiero decir, y presidencia, sino también están los consejeros de procedimiento que se encargan de dar, al que no se acuerda muy bien cómo funciona, explicar un poquito, los sugieres que son los que mandan las cartas, la prensa que se encarga de cubrir todo el evento, que eso también te quería preguntar. ¿Cómo es cubrir un evento de ese calibre? Porque recordemos que la ONU son 2 días
para hacer toda esa cobertura la tenés que hacer en 2 días y son lugares grandes. Se hace acá en el predio del colegio, que es muy grande, en 3 aulas distintas, en lugares distintos. Se cruza al auditorio también, que es el teatro que tiene enfrente del colegio, y hay que tener un cuerpo bien articulado, digamos, de prensa para que pueda cubrir cada órgano en cada lugar. Sí, lo bueno es que nos podemos dividir, somos un grupo grande, este año tocó un grupo grande, el año pasado también, éramos mucho más que este año, y nos dividíamos y cada uno iba, no sé, al auditorio, iba al patio, al aula, al solar, iba por distintos lados. Entonces eso es lo bueno, que al ser un grupo grande nos dividíamos, no sé, 3, 2 en uno sacaba foto, que también hay que sacar fotos para subir también a la institución nacional, al Instagram, a las redes sociales. Otro hacía videos, otro hacía videos institucionales, videos de bloopers, hacíamos de todo un poco para que cuando después nos toque editar y tenga ya tipo todo armado, pueda ya estar todo, no tenemos que ir y sacar más videos. Tener esa variedad, ¿no? Tener variedad, tal cual. Sí, bueno, eso es lo que le decíamos antes. O sea, los chicos hicieron desde TikToks hasta el video institucional, hasta el video de joda, digamos, de bloopers. Hasta fotos institucionales. Fotos que sacaron, que también se subieron en un drive para que los chicos las puedan ver. Yo creo que las fotos son una parte muy importante porque literal termina la ONU y todos vamos corriendo a dónde están las fotos, subieron las fotos, Claro. mandaron las fotos. Recordemos que además son cámaras profesionales, son fotos profesionales, son fotos de fotógrafo, ¿no? Si bien los chicos, bueno, no son profesionales y muchas fotos pueden salir desenfocadas o demás, la mayor cantidad de fotos sale bien y queda muy lindo después. Vos subís una foto en la que estás así levantando el cartel de tu país y estás Y como después la épico, ves y ¿me decís, se entendés? salta Y fotos. decís, soy una Me máquina. encanta. ¿no? Encima lo bueno es que son fotos espontáneas que sacan en el momento, no es que bueno, Claro. yo poso y me saca Claro. la foto. Es como que capaz estoy debatiendo y Tiene justo eso. me sacan la foto y queda una foto re fachera. De hecho, vos muchas veces estás tan concentrado en el modelo que no los Que ves no te a los das chicos de cuenta. prensa y ellos te sacan una foto sin que vos te enteres Bueno. y después la ves ahí en la carpeta. ¿no? Eso es mucho mejor para nosotros, porque si se ponen tipo posando, Claro. o se peinan, o lo que te decía de los videos de blooper, hay un montón de chicas que yo las quería grabar como gracioso, caras que hacían por segundo, y claro, estábamos ahí con la cámara y tratábamos de que no parezca que los estamos grabando, pero se daban cuenta, nos re costó mal poder grabar y que no se estén peinando y que no se den cuenta, porque si no es re aburrido, a ver, no. Yo creo que una parte también, además muy importante de prensa, de las fotos, es las fotos en el momento de las menciones. Porque, o sea, cada delegación va corriendo feliz en el momento. Al menos que tengas algún amigo en otra delegación, no te va a sacar nadie una foto. Y de tan buena calidad como las hace prensa, y tan Sí. espontáneas, tan de cerca encima, porque la prensa lo bueno que tiene es que se puede, bueno, como meter en el medio del... Sí, los chicos van con un cartelito de prensa y bueno, van pasando por ahí, se meten, ellos no acatan a las formas que acata la ONU, entonces no es que tienen que pararse o sentarse cuando entra el secretario general, no es que tienen que respetar a la presidencia, entonces también se pueden meter en ciertos lugares con el permiso para sacar fotos, para grabar, para el colegio, básicamente. Claro. Entonces todo eso hace que las fotos que puedan sacar prensa son mucho más ricas de lo que puede ser una foto que saques vos o que saque una autoridad atrás, ¿verdad? Bueno, para cerrar, las últimas 2 menciones que no nombramos son las distinciones que se dieron a los países. Se dieron 5 distinciones a países, a la delegación toda, a la delegación completa, entre los que estaban Ecuador, Japón, Estados Unidos, China y un país, Y Rusia. Rusia también, muy bien, que se destacó el desempeño de todos los órganos, ¿sí? De la delegación en todos los órganos, como que estuvieron muy bien a nivel global. A veces por ahí un órgano está mejor que el otro y también se la llevan porque destacan mucho, ¿no? Y por último, antes de la ONU se entregaron unos discursos, estabas la posibilidad de entregar el discurso al que se encarga de organizar todo esto, al que es la cabeza detrás de la ONU del colegio, que es Fabiana Velando. Vos podés entregarle tu discurso, ¿sí? De tu delegación, respetando la posición de tu país y el tópico y demás. Y este discurso, si vos lo entregás a la fecha que él te dice, en este caso creo que era 29 y 30, no me acuerdo. Sí, 29 y 30 de Y esto se hizo en junio, así que de mayo. 29 y 30 de mayo. Vos entregabas el discurso y eso ellos lo iban a corregir
y iban a determinar qué discursos eran mejor y se llevaba una mención por mejores discursos en relación a la posición del país con relación al tópico. Entonces también es otra mención que se ganó. Creo que un ganador de esto fue Israel, también estuvo Venezuela. Suiza creo que también. Suiza sí ganó discurso y Suiza también ganó mejor desempeño en Consejo de Seguridad. O desempeño destacado. Desempeño destacado en Consejo de Seguridad, que no lo habíamos nombrado antes también. Suiza, una delegación que a mí también me sorprendió mucho. La verdad que eran chicos de cuarto, que creo que era la primera ONU que hicieron. Y por lo menos el embajador estuvo muy bien y el Consejo de Seguridad ganó mención. Así que, evidentemente, hubo un desempeño bastante aceptable, ¿no? Podemos decir. Con esto vamos cerrando. Espero que hayan entendido un poquito más de lo que es la ONU. Nosotros acá les esclarecimos un poquito cómo es dentro del colegio. Y con esto nos vamos despidiendo. Chau, chau. Hasta la próxima semana. Chau, chis. Chao. Problema yo lo enfrento y tú no eres de nada, lo tuyo basura. Como la coca que en de capa Pablo yo soy pura. Me tiran y no le contesto.